En este capítulo, Ken Robinson nos habla sobre un programa que cambió la vida de jóvenes en una escuela secundaria en Kansas City. Steve Reese, arquitecto en Kansas City, fue invitado a dar una plática a una secundaria especializada en atender a alumnos conflictivos, pero descubrió que los alumnos tenían ganas de hacer algo más en su vida. Steve solicitó dar una clase de creatividad y ciencias empresariales en De La Salle, a lo que la escuela de inmediato aceptó. En estos cursos se realizaban construcciones con palillos, formas de escribir libros, etc. La idea era que se imaginaran un proceso de cómo llegar a un resultado. Steve, al ser un fanático de los coches, una de las actividades que realizaba con los alumnos era diseñar vehículos. Solamente diseñaban la carrocería, no la mecánica. Los alumnos creaban sus maquetas y escogían un modelo de un coche para realizarlo con poliestireno y palitos de madera. Las constantes preguntas de los alumnos de por qué no podían realizar un coche de verdad y por qué tenían que seguirlo haciendo con palillos y poliestireno motivaron a Steve a hacer algo mucho más allá, ya que estos chicos estaban realmente motivados, así que Steve buscó la manera de hacerlo realidad. Steve consiguió un viejo coche de carreras de la Fórmula Indy y se lo dio a sus alumnos para que pudieran restaurar el coche. Esto con la finalidad de que al ser un automóvil ligero, sus alumnos pudieran convertirlo en un vehículo eléctrico y así enseñar responsabilidades con el medio ambiente y nuevas tecnologías. Después de un tiempo el programa rebasó todas las capacidades de La Salle, así que Steve lo convirtió en una organización a la cual llamó Mandrive. Al ver el éxito y la causa que el programa tenía, Bridgestone se ofreció a patrocinarlos y llevó ese primer coche a una pista de pruebas. Al llegar a ese momento, los alumnos lograron algo realmente importante, se sintieron poderosos y habían aprendido de mecánica, tecnología y a trabajar en equipo. Los alumnos de Mandrive construyeron 4 coches, un Lola Champ del 99 reciclado, un Rainer Champ 2000 también reciclado, un Lotus Sprint del 77 y un Karmann Ghia del 67, todos completamente eléctricos. En 2012 fueron de San Diego a Jacksonville y por el camino realizaron 40 paradas para recargar el vehículo. En cada una de estas paradas dieron charlas a grupos escolares, escuelas empresariales, asociaciones cívicas y a la organización medioambiental Sierra Club. La verdad que estos chicos no tenían límites. En el 2013 fueron de Akron a Washington D.C. en otro de sus coches, el Karmann Ghia, el cual iba equipado con una especie de mecanismo que convertía cada mención de una red social en combustible social. Numerosas redes sociales secundaron esta campaña. La noticia se dio a conocer por medio de personajes públicos como Richard Branson y Nancy Pelosi. Con este programa los estudiantes ganaban confianza en sí mismos, se sentían capaces de poder lograr algo y no solo eso, están influyendo a otros compañeros, ya que los estudiantes los ven como ejemplos de éxito. El programa de Mandrive ya es increíble por sí solo, pero lo más importante es el hecho de que sean jóvenes que durante años habían sido catalogados como chicos de riesgo, como chicos problemáticos y conflictivos, que ahora estén trabajando en este programa y que tengan una posibilidad de salir adelante. Las notas de los alumnos habían mejorado y en ese año 12 de ellos ya estaban cursando el bachillerato, todos se graduaron y el 80% va a ir a la universidad, aunque este último dato realmente no importa. Lo importante aquí es cómo transformaron a los jóvenes y que ahora tengan oportunidad de tener una vida estable. Educación alternativa. En Los Ángeles hubo un encuentro sobre programas de educación alternativa. El propósito era motivar a los jóvenes que iban mal en los estudios o los que ya los habían dejado. Este encuentro abarcaba programas basados en la tecnología, las artes, la ingeniería, proyectos empresariales y técnico-profesionales. Estos programas iban dirigidos a alumnos que tenían un bajo rendimiento escolar o bien alumnos que carecían de autoestima y sin expectativas de un futuro, así que se les ofreció un aprendizaje diferente. Este programa alternativo suele dar grandes resultados, ya que los alumnos descubren que tienen otras habilidades y tenían un rumbo más claro para vivir su vida y aprenderse a respetar más a ellos mismos. Esto a su vez conlleva a que de su rendimiento académico convencional diera mejores resultados. Cabe destacar el nombre de este programa. ¿Por qué educación alternativa? Si un modelo convencional diera buenos resultados, no se necesitaría de buscar otra manera de motivar a los jóvenes. Este tipo de proyectos no tiene un éxito garantizado. Se necesitan conocimientos técnicos por parte de los adultos, así como buena disposición y compromiso por parte de los alumnos. Los programas tienen que modelarse con el mismo esmero y ganas como los coches que construyeron los jóvenes de Mandrive. Sin duda alguna, estos programas nos demuestran cómo los alumnos no necesariamente están incapacitados para aprender, ni mucho menos condenados a fracasar, simplemente se encontraban aislados y marginados por el propio sistema. Los sistemas educativos de masa son una innovación relativamente reciente que surgió como parte de la revolución industrial. Antiguamente la población vivía en el campo y trabajaba la tierra. Casi todos eran analfabetas y apenas recibían educación.
salvo el aprendizaje de algún arte u oficio para poderse ganar la vida, ya que los estudios eran para la gente de dinero y los que vestían hábitos. La revolución industrial lo cambió todo. La tecnología transformó los métodos tradicionales en la fabricación de artículos. Con la aparición de nuevos productos hechos de hierro y acero, se crearon nuevas formas de transporte como las locomotoras de vapor que llevaban pasajeros y mercancías a mayores distancias y velocidades por todo el mundo. Las clases obreras vivían y trabajaban en condiciones deplorables, esto debido a la pobreza extrema. Entre las clases obreras y la vieja nobleza surgió la clase media, y esta tenía una importante participación en la nueva economía, ya que era formada en su mayoría por abogados, médicos, empresarios, inversores y financieros de los que dependían. Todos tenían grandes aspiraciones para sí y sus familias, y a su vez tenían el dinero y los medios para hacerlo realidad. La clase obrera y media comenzaron a ejercer presión política para poder decidir o tener más influencia en las decisiones del gobierno. Con esto surgieron instituciones por toda Europa y América del Norte en las cuales impulsaban el comercio, la tecnología, las letras y las ciencias. Debido a estos cambios se hicieron necesarios sistemas organizados de educación de masas, todo esto gracias a los ingresos tributarios y al poder adquisitivo de las clases medias. Esos sistemas estaban modelados por muchas fuerzas. A raíz de que salen nuevos trabajos, la industrialización necesitaba ejércitos de obreros que llevaran a cabo dichos trabajos. Y claro, la educación que se empezaba a impartir tenía un fin social, y era el de formar trabajadores que contribuyeran y fueran parte de la sociedad industrial. Algunos veían esto como una forma de control social, pero para otros la educación en masas era una manera de fomentar la oportunidad y la igualdad social. Pese a todos estos cambios que se produjeron, la verdad es que la industrialización necesitaba más a gente que trabajara desde temprana edad que gente graduada de la universidad. Así pues, la educación se convirtió en una pirámide, empezando por la escuela primaria, la cual era obligatoria, después la secundaria, en donde no todos asistían, para finalizar con la estrecha cúspide de la educación superior. Pongamos el ejemplo de Alemania, en donde aquí tienen 3 tipos de modelos educativos. La primera es la Hauptschule. Se centra en alumnos que se consideran aptos para ya ejercer un oficio. La segunda es la Realschule. Se centra en obtener trabajos administrativos como el sector bancario. Y el tercero es el Gymnasium. Aquí solo se centran en los alumnos que piensan ir a la universidad. El gobierno británico también se las arregló para establecer sus propios 3 modelos educativos, parecidos a los de Alemania. La primera es la Grammar Schools. Preparan a los alumnos para tener trabajos administrativos y profesionales, con cara para asistir a la universidad. La segunda son las Technical Schools. Aquí preparan a los alumnos para que probablemente ejerzan un oficio. Y la tercera son las Secondary Moderns. Aquí solo se enfocan en crear alumnos que vayan a realizar trabajos manuales. Los objetivos principales de la fabricación industrial son los mismos principios de los sistemas educativos de masas. En ambas se tiene el propósito de moldear lo que sería el producto y la persona. Tanto el producto como la persona van destinadas a beneficiar a la sociedad con lo que puedan aportar, pero antes de salir al mundo, tanto la persona como el producto necesitan reunir determinados requisitos. Si no los tienen, se deben rechazar. Pero, ¿y cómo sabemos quién sí puede salir y quién no? Bueno, esto se puede saber en base al plan de estudios, sistemas de evaluación y sobre todo en la observancia. Todo esto es un proceso lineal que se debe cumplir al pie de la letra. De lo contrario, si se salta algún paso, como dije anteriormente, la persona o el producto deben ser rechazados y desechados. Si bien estos principios funcionan eficazmente en la fabricación de productos, no suele ser igual de eficaz cuando se trata de usarla en la educación que va dirigida hacia las personas. La excesiva demanda de materias y carreras industriales crean una marginación de otras áreas de aprendizaje necesarias para el desarrollo humano, dejando así a vidas que pueden ser menos plenas. Los alumnos que se sienten marginados por el sistema pagarán el precio de desempleo y programas sociales, creado por el sistema educativo normalizado. Podrá evitar si las mismas oportunidades de explorar sus verdaderas capacidades y poder así realizarse en la vida. Pero, ¿qué tipo de sistema es la educación y cómo puede transformarse? El sistema de educación actual está el proceso mecánico por la sobreexplotación y la exigencia de las escuelas industriales.
en el aprendizaje para cubrir estas demandas y dejando de pensar en el ser humano, solo siendo productos y del dinero. Una de las claves es fijarnos en cómo aprenden los niños, que sería saborear, oler y ver las cosas conforme a la experiencia y práctica como ellos lo hacen. Aprendizaje en 3 dimensiones. Lo básico serían los talentos biológicos, como los que venimos al mundo como organismos, con una capacidad de aprendizaje increíble. La innovación radical sería la necesidad de que los profesores y los directores creen en las escuelas condiciones adecuadas para que los alumnos desarrollen todo su potencial. Tanto como alumnos y profesores se hallan en un entorno que inhibe su desarrollo. El precio que se está pagando por ello es una dañina erosión de la cultura del aprendizaje. Salud. La educación orgánica impulsa el desarrollo y el bienestar de los alumnos en su conjunto, intelectual, físico, espiritual y social. Necesita implantar el sistema biológico, como la agricultura, tanto como en la educación, que sería la salud, la ecología, la justicia y la cautela. La educación no es un proceso industrial, sino orgánico. Las personas tienen motivaciones, sentimientos, talentos y circunstancias vitales. Entonces, la analogía sería entre la educación industrial y la agricultura. La educación orgánica crea las condiciones óptimas para el desarrollo de los alumnos, basadas en la compasión, en la experiencia y en la sabiduría práctica. En la ecología, la educación orgánica reconoce la interdependencia clave de todos estos aspectos del desarrollo en cada alumno y en conjunto de la comunidad. La educación orgánica crea las condiciones óptimas para el desarrollo de los alumnos, basadas en la compasión, en la experiencia y en la sabiduría práctica. La educación orgánica cultiva los talentos y el potencial de todos los alumnos, al margen de sus circunstancias y respectivas funciones, responsabilidades de quienes trabajan con ellos. ¿Qué fines básicos de la educación debería cumplir la cultura de las escuelas? Sería lo económico, lo cultural, lo social y lo personal. Hablemos sobre la educación en el campo económico. La educación debe capacitar a los alumnos para convertirse en personas responsables e independientes económicamente. La educación de masas siempre ha tenido fines económicos. Sin embargo, no puede negarse la importancia de este ámbito en el sistema educativo en cuanto a la influencia que ejercen los individuos, comunidades y países. Por ejemplo, ¿sabías que en la India el 80% de las familias que viven en la pobreza se gastan hasta una tercera parte de lo que ganan en educación, después de la alimentación y la vivienda? Porque al igual que todos los padres del mundo, esperan que la educación ayude a sus hijos a encontrar trabajo y poder salir adelante por sí mismos. ¿Qué clase de educación necesitan los alumnos de hoy en día para poder independizarse? Hoy en día se habla mucho sobre la necesidad de las escuelas de impulsar competencias del siglo XXI. La Sociedad de Competencias del siglo XXI, que tiene su sede en Estados Unidos, es un consorcio de 19 estados y 33 empresas asociadas, que propone un enfoque amplio del plan de estudios y el aprendizaje que engloba las siguientes categorías. Temas interdisciplinarios, que habla sobre la conciencia planetaria, la cultura financiera, económica, comercial y empresarial, así como la cultura cívica, sanitaria y ambiental. También se enfocan las competencias para el aprendizaje, donde debe ser importante la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación y la colaboración, así como competencias para la vida y el trabajo, donde se tiene que adaptar, ser flexible, tener iniciativa y una autonomía para poder ser productivo y responsable. Los métodos que han instaurado en las escuelas no favorecen ese desarrollo, y el nuevo desafío inmediato debe ser animar a los jóvenes a implicarse en las cuestiones económicas mundiales relacionadas con la sostenibilidad y el bienestar ambiental, y que impulsen el respeto y la renovación de los recursos naturales. Ahora hablemos un poco sobre lo cultural en la educación. La educación debe capacitar a los alumnos para comprender y valorar su propia cultura, así como respetar todas las demás. La cultura, como nosotros la definimos, son los valores y conductas que caracterizan a los distintos grupos sociales, porque cuando las personas mantienen un contacto frecuente y ejercen una profunda influencia en sus respectivas formas de pensar y de actuar, con el tiempo se va desarrollando su propia cultura. La cultura de una comunidad representa varios aspectos entrelazados, como su sistema de creencias, sus prácticas jurídicas,
su forma de trabajo, sus tipos de relación, su alimentación, su indumentaria, sus prácticas artísticas, sus idiomas y sus dialectos. Que el mundo se convierte en un lugar más poblado y conectado, adquiere una complejidad mayor cultural. Nuestra diversidad cultural es una de nuestras mayores riquezas como seres humanos. Pero también esta diversidad tiene un lado oscuro, y son los diferentes valores que caracterizan a cada comunidad, que pueden engendrar odio y hostilidad entre las mismas. La cultura ha causado tantas guerras como el dinero. Un poco sobre la educación dentro del ámbito social. La educación debe capacitar a los jóvenes para convertirse en ciudadanos activos y compasivos. Para quienes viven en la pobreza, la educación se está convirtiendo cada vez más en una carrera de obstáculos, y a menudo debido al mal empleo de los recursos, a las altas tasas de rotación laboral entre profesores y a los problemas sociales agravantes. En la democracia, el objetivo principal de la educación es fomentar la participación ciudadana. Por ejemplo, ¿sabías que en 1963 Martin Luther King pronunció su histórico discurso I Have a Dream, Tengo un sueño, en Washington, D.C., donde expuso una noción de la democracia que, al menos en esencia, habría obtenido la entusiasta aprobación de los padres fundadores de Estados Unidos? Él lo que quería era una democracia que fuera global, sustantiva y transformadora. Pero para garantizar la democracia es fundamental que la mayoría de sus ciudadanos participen activamente en urnas y en la comunidad. Las escuelas tienen un papel fundamental a la hora de fomentar el civismo ciudadano, pero no lo conseguirán si se limitan a impartir cursos académicos. Se debe convertir en entornos que practiquen estos principios en su funcionamiento diario, si es que queremos lograrlo. Hablemos sobre lo personal en el ámbito educativo. La educación debe capacitar a los jóvenes para relacionarse con su mundo interior, además de hacerlo con el mundo que les rodea. La educación consiste en enriquecer mentes y corazones de los seres humanos. Todos los alumnos son personas únicas, con esperanzas, talentos, preocupaciones, pasiones y aspiraciones propias. Y como individuos es esencial para aumentar su rendimiento escolar. Los seres humanos vivimos en dos mundos. Uno es el que existe independientemente de nosotros, y el otro es el que existe únicamente porque nosotros lo hacemos. Es el universo privado de nuestros pensamientos, sentimientos y percepciones. Conocemos el entorno que nos rodea a través de este mundo interior. Y nuestras vidas están conformadas por las constantes interacciones entre esos dos mundos, y ambos influyen en cómo vemos, actuamos en cada uno de ellos. El plan académico actual y convencional de estudios se centra casi por completo en el entorno. El sistema educativo debería de tener en cuenta estos factores y personalizar la educación para que repercute en el plan de estudios y en los métodos de enseñanza y evaluación. Pero requiere un cambio de la cultura escolar y nos debemos preguntar cómo llevar esto a la práctica. Gracias, nos vemos la próxima.